El otro día os hablábamos de qué son los filtros de búsqueda avanzados, cómo se utilizaban e incluso cómo se optimizaban. Si te perdiste ese vídeo, abajo te voy a dejar un enlace para que lo puedas ver en detalle. Hoy os vamos a explicar una cosa más, y es cómo identificar si una tipología de producto es una categoría o es un filtro de búsqueda. Si quieres saber cómo identificarlo fácilmente, no te pierdas el siguiente vídeo. Hola amigos del e-commerce, hoy quiero explicaros cómo identificar de una forma clara y sencilla cuándo una tipología de producto es una categoría o un filtro de búsqueda. Recordad que los filtros de búsqueda que ya vimos en su día en el último vídeo son simplemente elementos interactivos que nos permiten refinar una búsqueda o un listado de productos en nuestra tienda online. Sin embargo, una categoría es una sección muy importante que estructura a nivel de productos nuestra tienda en Internet. Por tanto, ¿cómo poder identificar que una tipología de producto es una categoría o un filtro? Pues lo primero es saber qué es una tipología de producto. Vale, ¿qué es una tipología de producto? Pues una tipología de producto es básicamente una característica o serie de características que definen un conjunto o un grupo de productos en una tienda online. Y no queda muy claro muchas veces si esto tiene que ser una categoría o un filtro. Porque, por ejemplo, si yo os digo el tipo de bicicleta, por ejemplo, de mountain bike, carretera o eléctrica, ¿sabríais decirme si es una categoría o es un tipo de filtro de búsqueda? Pues vamos a verlo un poco con más detenimiento. Yo os voy a intentar dar unas guías para que vosotros mismos, de una forma más o menos objetiva, podáis identificar estos dos conceptos, ¿vale? Lo que es un filtro o lo que es una categoría. Vamos a definir en qué dos casos una tipología de producto es una categoría. El primero, cuando los productos de esa categoría son excluyentes con respecto a los productos de sus categorías hermanas. ¿Qué significa esto de excluyentes? Pues básicamente que es que a la hora de comprar ese producto, cualquier otro de sus categorías hermanas no le vale al comprador. Es decir, ante la pregunta de ¿me podría valer este otro tipo de productos? Pues la respuesta va a ser no. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo, por ejemplo, necesito comprar ropa para un bebé, pues si la categoría hermana es ropa infantil o ropa de adultos, pues estaríamos hablando de categorías excluyentes, ¿vale? Entonces, en el momento en que una tipología de producto se considera excluyente con respecto a sus hermanas, es en ese momento cuando se considera que es una categoría. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando los productos de las categorías hermanas tienen muy pocos atributos en común. Por ejemplo, si yo os hablo de cámaras fotográficas, podríamos hablar de tipos de cámaras fotográficas como reflex o compactas o cámaras sin espejo. Son cámaras, son fotográficas que a lo mejor no tendrían por qué ser excluyentes porque me podría valer una u otra, pero el conjunto de atributos de cada una de estas tipologías de productos no comparten prácticamente atributos en común. ¿Por qué? Porque unas son muy pequeñas, las compactas, otras tienen objetivos que se desmontan, otras incluso están orientadas al vídeo, etc. Entonces, en estos casos, también podemos considerar que esta tipología de productos es una categoría y deberíamos ponerla como una categoría separada dentro de nuestra tienda online. Como es un poco complejo y es un poco difícil de entender todos estos términos, lo mejor que vamos a poder hacer es ver diferentes ejemplos en diferentes sectores. Para eso he creado una Excel que podéis ver a continuación, en donde he puesto varios ejemplos de nombres de tipología, en qué sector están, algunos valores de ejemplos para esa tipología. Y hay dos columnas en donde yo quiero preguntar, ¿comparte pocos atributos? Y saber si la respuesta es sí o no. Y la segunda pregunta ¿es excluyente con respecto al otro conjunto de productos? Y la respuesta puede ser sí o no. Si en alguno de los dos casos la respuesta es sí, inmediatamente en la columna tipo me va a identificar esa tipología como una categoría. Lo podemos ver a continuación. Por ejemplo, si hablamos de moda, podemos hablar de talla S, podemos hablar de XS o una talla L. La primera pregunta sería, ¿comparte pocos atributos? Es decir, ¿los XS con los L comparten pocos atributos entre sí? La respuesta en este caso sería no, porque prácticamente toda la ropa o esa ropa en concreto o esa prenda en concreto es igual, solo cambia un poco el tamaño. Por tanto, la primera respuesta es no. ¿Son excluyentes? Podríamos decir que tampoco, porque tampoco tengo muy claro si mi prenda es XS o S, dependiendo de la marca, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos responder que no. Y como veis a continuación en la columna de F,
automáticamente me ha identificado el tipo como filtro. Es decir, la talla la podríamos considerar como un filtro y no como una categoría de nuestra tienda online. Seguimos. Número de pie. ¿Comparte pocos atributos? No, porque prácticamente cualquier zapato, aunque sea del 40 o la talla 42, es el mismo zapato, ¿no? Por tanto es no. ¿Es excluyente? Tampoco. A veces me puede valer la 44, la 45, la 44 y medio, por tanto no son conjuntos de productos excluyentes. La respuesta es no. Otra vez más, es de tipo filtro. Seguimos. Color. ¿Comparte pocos atributos? Posiblemente no. Simplemente varía el color. Por tanto, no. ¿Es excluyente? Pues tampoco. Sí, yo puedo querer una prenda de color rojo, pero en última instancia me podría valer una prenda de color granate, una prenda de color azul porque me gusta, ¿vale? Hay que tener un poco aquí de sentido común y identificar lo que es excluyente y lo que no, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos considerar que tampoco es excluyente. Y nuevamente nos devuelve que es un filtro. Sexo, género. ¿Qué tipos de ejemplos tenemos? Pues hombre, mujer, niño, niña, infantil, bueno, los típicos, ¿no? ¿Comparte pocos atributos? No lo sé. Vamos a poner un interrogante. Pero sin embargo, ¿es excluyente? Sí, porque para mí, yo que soy un hombre, no puedo comprar para mí una prenda de mujer. Por tanto, es excluyente con respecto a mi grupo de target de compra, ¿vale? Entonces, en ese punto sí que pongo un sí. Y como veis, el tipo de tipología ya me está diciendo que probablemente es una categoría. Recordad, no es una ciencia, son unos consejos, unas guías, pero que nos puede ayudar, ¿vale? Seguimos, en moda infantil, la edad, bebé, infantil, niño. ¿Comparte pocos atributos? Podría ser que sí, nuevamente, pongo interrogante. ¿Es excluyente? Sí. Una prenda para un bebé no vale para una prenda de un niño. No puedo comprar un regalo para un bebé y comprarle un traje de niño. Entonces, ¿es excluyente? Sí. Nuevamente, categoría. Seguimos, bicicletas. Sexo, edad, es decir, bicicletas para mujer, para niño, para niña. ¿Comparte pocos atributos? No es lo más importante. Lo más importante, ¿es excluyente? Sí, para mí, que soy un adulto, no me puedo comprar una bicicleta de niño. Por tanto, excluyente, sí. Como veis, nuevamente, categoría. Tipo de bicicleta. Empezamos a ver lo interesante. Tipo de bicicleta, carretera, mountain bike, eléctrica. Vamos a pensar que yo simplemente quiero comprar una bicicleta, ¿vale? Un regalo. ¿Es excluyente? Vamos a ponernos en el peor de los casos, es decir, no consideramos que una bicicleta de carretera sea excluyente con respecto a una de mountain bike, ¿vale? Porque a lo mejor pues no sé qué bicicleta voy a comprar, ¿vale? Sin embargo, ¿comparte pocos atributos? Sí. ¿Por qué? Porque una bicicleta de carretera no tiene absolutamente nada que ver con una bicicleta eléctrica, ni tiene nada que ver con una bicicleta de mountain bike. Están orientados a diferentes tipos de deportes, a diferente tipo de estructura, de ruedas, de todo lo que quieras. Por tanto, la respuesta ante comparte pocos atributos debería ser sí. Y nuevamente se convierte en categoría. Repito, no es una ciencia exacta, cada uno puede hacer lo que quieras con su tienda, pero es una guía, ¿vale? En fotografía, resolución. 14 megapíxeles, 16 megapíxeles, 20 megapíxeles, ¿comparte pocos atributos? No, porque al final, ante una misma cámara, si solo me varía los megapíxeles, no voy a tener prácticamente diferentes atributos. Por tanto, le pongo que no. ¿Y es excluyente? Pues posiblemente tampoco. Por tanto, filtro. Seguimos, tipo de cámara, DSLR, cámaras sin espejo, videocámaras, cámaras compactas. Estamos hablando de cámaras que son cámaras fotográficas, pero posiblemente comparten muy pocos atributos en común. Es decir, hay unas que, como hemos dicho antes, tienen focos extraíbles, otros no, otras son muy pequeñas, otras son muy grandes, otras están orientadas al mercado profesional, etc. Entonces, ¿comparten pocos atributos? Sí. ¿Son excluyentes? Me da un poco igual, porque en cuanto ya es una de las dos preguntas un sí, ya la deberíamos considerar como una categoría. Y así seguimos con un montón de cosas, tipo de ordenador, portátil, sobremesa, servidores, ¿con pocos atributos? Sí, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Es excluyente? Me da igual, porque en ese punto es categoría. ¿Procesador? ¿Comparte pocos atributos? No, al final solo me está variando el procesador entre dos portátiles que son prácticamente iguales, por tanto tienen casi los mismos atributos. ¿Es excluyente? Posiblemente no, por tanto filtro. ¿Tipo de portátil? Gaming, táctil, convertible. ¿Sabemos qué es esto? Pues a lo mejor no, por tanto yo solo quiero un portátil. ¿Es excluyente? Vamos a poner que no en el peor de los casos. ¿Comparte pocos atributos? Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Un portátil táctil, en el que tiene una serie de características, en donde la pantalla es táctil, etcétera, seguramente se doblan y cosas así, con un portátil gaming, que suelen ser muy pesados, muy grandes, etcétera, con un ultrabook, que es todo lo contrario, es muy ligero, etcétera. Entonces, ¿comparte pocos atributos? Sí.
Por tanto, categoría. Móviles, tipo de gama de móvil, chino, gama media, gama alta. Vamos a ponernos en el caso. Yo me quiero gastar en un móvil muy poco dinero, quiero que sea super gama baja. Me valdría uno de gama alta, es decir, si yo tengo un presupuesto de 200 euros, ¿me puedo comprar uno de gama alta de 600, 700 o 1700 como los nuevos iPhone? Pues no. Por lo tanto, yo considero que son excluyentes. Y en el momento en que le respondo así a una de las dos preguntas, se convierte en categoría. Seguimos. En una joyería, metal, oro, plata, chapado. Si yo quiero comprar un reloj de oro, ¿me vale uno que sea de chapado? Pues no lo creo, para mi punto de vista. Por tanto, yo considero que sí son excluyentes y por tanto no estaría de más que fuera una categoría. También podría ser un filtro, eso no lo hemos comentado. Podríamos poner algunas tipologías de producto en ambas cosas, tanto en categorías como en filtros. Por ejemplo, en este caso en concreto, no me disgustaría ver que hay una categoría de orientación para compra de anillos de oro o plata o chapado, pero que también a la hora de buscar anillos en un buscador o lo que sea, pueda llegar a filtrar por esa misma tipología, que en este caso es metal, ¿vale? Piedras, zafiros, rubíes, circonitas, etcétera. ¿Comparte pocos atributos? No, porque el resto del producto posiblemente puede ser igual. ¿Es excluyente? Posiblemente no. Por tanto, se convierte en filtro. La talla, ¿comparte pocos atributos? No. ¿Es excluyente? No. Nuevamente, filtro. Ropa de cama, tamaño de cama, ¿qué opináis? ¿El tamaño de cama comparte pocos atributos? Posiblemente no. ¿Es excluyente? ¿Qué opináis? Os dejo 5 segundos para que lo penséis. Pues para mí sí. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, si alguien está buscando o tiene una cama de 1,50, no puede comprarse una bajera de 90, porque es que directamente no le va a entrar. No sé qué podría hacer, pero no le va a entrar. Por tanto, para mí sí que es excluyente y por tanto el tamaño de la cama en este caso sí que se podría considerar como una categoría, ¿vale? También volvemos a insistir, ¿lo puedo poner como filtro? Perfectamente, pero a la hora de comprar es posible que la navegación, la experiencia de usuario sea más fácil si le conduce exactamente al tamaño de cama que quiere comprar para sus sábanas o su bajera o su colcha. Vale, como veis un montón de ejemplos que he ido uno por uno para que quede claro cómo utilizar esta pequeña herramienta. Incluso os voy a dejar esta plantilla de Excel para que os la podáis descargar desde este propio vídeo en la cajetilla de descripción y al final poder intentar estructurar vuestra tienda online de la forma más correcta, pero recordar que esto no es una ciencia exacta, cada uno estructura la tienda online de la forma que creen que es más correcta, cada uno es responsable de intentar orientar la estructura de su tienda online de forma que el comprador se sienta cómodo con la experiencia de usuario a la hora de comprar en vuestra tienda online. Por último, vamos a comentar un par de detalles que pueden ser bastante interesantes a la hora de establecer tipología de productos como categorías. Pues bien, en el caso de que elijamos una tipología de productos como categoría a causa de que comparten muy pocos atributos, deberemos establecer estas categorías como hijas de una padre. Es decir, vamos al caso concreto. Por ejemplo, si hablamos de relojes, como hemos visto antes, de tipo analógico, digital, cronógrafo, etcétera, que comparten muy pocos atributos entre sí, lo ideal sería que estas categorías fueran hijas de una categoría padre llamada relojes. De esta forma facilitamos a los compradores que puedan ver toda la gama de productos desde una única categoría, ¿vale? Y ellos sean los que puedan o no rescindir esta búsqueda en función de las diferentes categorías hijas. Y por otro lado, si generamos este tipo de categorías hijas, tenemos que tener mucho cuidado de que estas categorías no sean categorías fantasma o categorías despobladas. ¿Qué significa esto? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en donde os explicaré concretamente cómo estructurar una tienda online en base a sus categorías, cuáles son los pros y los contras de tener sobrecategorización o infracategorización. Todo esto es bastante complejo e intentaré explicarlo en el próximo vídeo, que espero que no os lo perdáis, y para ello lo mejor es que os suscribáis a este canal, le deis a la campanita y de esta forma os llegarán las notificaciones de nuevos vídeos con nuevos trucos y consejos que os iremos dando. Así que ya sabéis, como siempre, muchas gracias por escucharnos y felices ventas.